tardes, muy bienvenidos, oyentes de radio, espectadores de Libertad Digital Televisión, a esta nueva edición de Economía para Todos, sábado 3 de julio de 2021. Y esta semana nos ha dejado dos asuntos, muchos más, pero dos muy importantes y que tienen mucho análisis detrás, muchísimo. Por ejemplo, ayer conocimos los datos de paro y afiliación del mes de junio. El gobierno, bueno, empezó a tirar cohetes, ya estamos en el tiempo de los cohetes, aquí tenemos a un valenciano, después nos puede contar, venga pólvora, que si el dato menor de no sé cuánto, que si el mejor de no sé qué, bueno, en resumidas cuentas, vamos, que estábamos fenomenal, que vamos muy bien y que el paro está en el 15%, ahora les vamos a contar aquí lo que hay detrás. Y de aperitivo les voy a dar yo unos cuantos datos. Por ejemplo, parados registrados, 3,6 millones. Otros no ocupados, casi 300.000. Con disposición limitada, más de 400.000. En ERTES, 447.000. Autónomos en cese de actividad, 240.000. Total, más de 5 millones de españoles están o parados o subvencionados o quieren trabajar y no pueden o están en esto. Y la tasa de paro llega al 21,5%. Esa es la tasa de paro real. Déjense de historias. ¿Y saben lo que les digo? Que la media de la zona euro en junio está en el 8,2%. Y les voy a dar algunos países para que se hagan una idea de dónde estamos. Alemania, 3,7. Reino Unido, 4,7. Francia, 7,5. Italia, 10,5. Portugal, que siempre nos queda Portugal, pues sí, ya siempre nos queda Portugal, 7,2. Porque estamos al nivel de Grecia, solo por una décima, eso sí. O sea, están por debajo una décima. Así que el paro oficial en España es del 15,7%, pero el paro real es del 21,5%. Después vamos a profundizar en esto, porque ahora vamos a ver también de todos los empleos que se crean, cuántos son públicos. Y de todos los empleos que se crean, ¿cuántos son los servicios? Hombre, si hemos vuelto a abrir los bares, los restaurantes y empiezan los españoles a moverse, porque básicamente el turismo es de españoles, no sé, en mayo creo que han venido 1 millón de personas, es el último dato conocido ayer por el INE. Entonces, vamos a ver de qué estamos hablando. Y de todos los empleos que se crean y los contratos que se han firmado, ¿cuántos son temporales y cuántos fijos? Que estos venían a que no iba a haber ya más temporales en la vida de nunca jamás. Bueno, mira, nunca jamás, exactamente. Bueno, y el segundo asunto, la reforma, la mini reforma de las pensiones que firmaron el jueves la patronal, los sindicatos y el gobierno, que es tan mini que se reduce a contentar a los jubilados presentes y ya nos contarán lo que quieren hacer con los jubilados futuros. Se han cargado el factor de sostenibilidad y han pasado una cantidad que estaba aquí, que no me gusta porque me hace mucho déficit, la cojo y la paso aquí y tararitara con la bolita, y ya bajo el déficit por aquí. Pero de lo demás, nada. Pero hete aquí, que es que la mañana de la firma va Escrivá a una televisión. Y debía tener un día de esos tontos en los que dice, hombre, voy a decir la verdad, lo que pienso. Y al hombre le salió lo que pensaba. Y dijo esto. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Es un ajuste bastante moderado, porque España no tiene un problema agudo de pensiones. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles. O sea, cobrar menos o cobrar menos, la generación del baby boom, que como dice nuestro siempre fiel amigo y compañero Macarrón, encima son los que más hijos han tenido. O sea, han aportado más hijos y encima les vas a penalizar. No sabes ni cómo, ni cuándo, ni nada, pero vas y jorobas la foto. Bueno, creo que lo de Moncloa era un sinvivir. O sea, Redondo estaba a punto de tirarse al barranco. No se tiró, claro, sino que le debieron de llamar y le debieron decir, oye, tío, joder, que es que montamos el sarao, nos queda niquelao,
todo el mundo encantado con que van a subir las pensiones con el IPC, aquí no había protestado nadie. ¿Tú eres tonto o, bueno, perdón, ¿tú de qué vas? O sea, estás atontado. ¿Y qué ha hecho? Pues que ayer tuvo que salir y decir esto. Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal, y dar unas reflexiones en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que tenemos que diseñar, discutir en los próximos meses. Sí que se creen que somos idiotas encima. O sea, encima lo hemos entendido mal, pero ¿qué va? Si se le entendió perfectamente. O sea, perfectamente, se te entendió todo. La generación esa, que es la más voluminosa, la que mejores pensiones va a tener, y gracias a Dios, la que más años va a vivir, es a la que le vas a pegar un recorte que de mini nada. Porque si va a tener que trabajar más años y vas a recortarle la pensión, pues vas a tratarle fatal. Así que sí que está pensado, está muy bien pensado. Lo que pasa es que se te escapó, o estás harto ya y ya pasas de que te quedes siempre como el bobo la película que dice lo contrario de lo que pensaba hace apenas 2 o 3 años, y has venido como siempre a decir que es que me han entendido mal. No, se te ha entendido todo. Así que bueno, vamos con estos asuntos que hay mucho que profundizar. Ahí está Vizcaíno, que sabe que me gusta. Bueno, es que hoy tenemos el lujo de tener aquí a Isaac Vizcaíno, que vamos, lo más de lo más, con todos mis respetos para mi Víctor San Román, que lo adoro, pero hoy está Vizcaíno. Y encima sabe la canción que me gusta, que es esta de 30 al rojo de mi amigo Campano. Bueno, a ver, Diego Sánchez de la Cruz y Pepe Raga. Mira, un jubilado y un no, tú del baby boom no. Yo del baby boom podría hablar yo, tú no. Yo no sé ni qué es eso. Tú ya, cuando llegue a ti lo de las pensiones, yo soy el raro, ya ni se sabe. Yo tengo un hijo, tengo 33, tengo un hijo de 3 añitos, y hasta hace poco era el raro de mi grupo de amigos, porque era el único con un hijo. Ahora ya hay alguno que se va animando, pero vamos, que si es por mi generación... es que vamos, no hay ni para dónde empezar a pagar las Sin embargo, pensiones. la mía sí. La tuya sí. 3, Ahora, 4, yo soy excepción de mi claro. norma, eso también hay que decirlo. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Yo a los 30 tenía 2 hijos. O sea, Claro, y Bueno, ya voy pero con eso retraso. era otro mundo. eso era otro mundo. Y mis padres 8. Por eso me considero del baby boom, aunque ayer los otros se reían de mí porque dicen que yo ya no soy del baby boom. No, Sí, tú ya soy del eras baby de la boom. costumbre. Bueno, total, pero vamos a empezar por el paro, porque creo que es el dato que nos están vendiendo como nos venden todo ahora, ¿no? Que es con pirotecnia y tal. Y resulta que, claro, como se empiezas a rascar y empiezas a ver realmente lo que hay detrás, la letra pequeña, lo que no quieren contar y lo dejan ahí como, bueno, sí, hay en ERTE, pero están disminuyendo. No, ya, pero es que los del ERTE están parados. Porque fíjate si están parados que una mujer en ERTE no puede cobrar los euros que le dan por ser madre porque está parada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está parada o no está parada? A ver... me da igual. Diego, por ejemplo, vamos a ver. Esto de que el paro está en el 15,7%, esto no se lo cree nadie. Pero claro, tenía que salir la ministra y, por cierto, Escrivá también a hacer el papelón de que va todo fenomenal. Bueno, el efecto composición es la única manera de encubrir la realidad del mercado de trabajo en España ahora mismo. Porque, como estamos haciendo comparativas interanuales, que por cierto... por lo general son las más acertadas, porque pasar de mes a mes puede estar sujeto a efectos de calendario o puede nublarlos un poco cuál es la perspectiva en general, la tónica en general del mercado de trabajo. Frente a eso, lo que estamos haciendo es comparativas interanuales. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos compararnos con el peor curso económico de la historia, por lo menos del último siglo, de nuestro país. Podemos compararlo y ponerlo en relación con cualquier situación que venga después y siempre va a haber el llamado efecto rebote. Es decir, claro que el mercado de trabajo no está tan mal en julio de 2021 como en julio de 2020, porque no olvidemos que en España hemos llegado a tener un paro efectivo, un paro real, de más del 40% en los peores momentos de la pandemia.
De modo que si tiramos para atrás un año, mes a mes, y en julio nos vamos a julio de 2020, en agosto de 2020, siempre vamos a tener la sensación de que la economía se normaliza. Y no se está normalizando. Porque cuando nos vamos al año 2019 y establecemos una comparativa normal, con lo que sería un año normal, sin restricciones sanitarias y sin una pandemia durísima como la que vivimos en 2020 y aún coletazos en esta primera mitad de 2021 muy duros que se han cobrado la vida en mucha gente, lo que encontramos es que efectivamente el mercado de trabajo no muestra síntomas de recuperación y apenas es capaz de reincorporar a una parte muy pequeña de los afectados por el desempleo real que hay en España, que como tú muy bien decías, y ahora podemos seguir comentando, ronda la cuarta parte del mercado de trabajo, es decir, la tasa de paro real, medida como se mide en Estados Unidos, incorporando los ceses de actividad, los ERTES y todo lo que en la práctica es desempleo, está en el entorno del 25%. Y por lo tanto, estos ejercicios de triunfalismo, de brotes verdes, de propaganda, aunque ya estemos acostumbrados a ello, porque es una caracterización propia de este ejecutivo que vive de la propaganda más que de cualquier otra cosa, los resultados está claro que no puede vivir, no dejan de resultar muy peligrosos. Y el año pasado, a estas alturas, dijimos, cuidado, al salir de la campaña de verano habrá una sensación de rebote. Lo volveremos a ver en 2021 también. Lo duro va a ser el otoño y el invierno. Y en clave política se empieza a ver un vuelco, porque precisamente del otoño y del invierno ha habido mucha gente que llegó a esta primavera dándose cuenta, uy, cuidado, esto no salimos más fuertes, no recuperamos el empleo como pensamos y la cosa está mucho peor de lo que creíamos. Pues ahora vamos a lo mismo, con datos malos que están siendo maquillados a base de hacer esa comparativa con 2020, nos vamos a plantar en un octubre, noviembre, diciembre, muy malos. Y la aparente mejoría que veremos en los próximos meses es solo coyuntural y sobre todo es artificial, porque nos comparamos con un año negro como fue 2020. Esto es lo que llaman, profesor, el rebote del gato muerto, que llaman en la bolsa, ¿no? Claro, si has caído un 11% y no rebotas un poco, pues ya apaga y vámonos. Yo recuerdo que en la época del desarrollismo, ojo, estoy hablando como siempre de la prehistoria, que es lo que a los jóvenes más les interesa porque para ellos es casi como hablar de la Edad Media, ¿no? Pero en aquel momento se hablaba de tocar fondo, ¿no? Dice, ya hemos tocado fondo. Y hubo un catedrático que fue subcomisario del Plan de Desarrollo, que era catedrático de Política Económica en Barcelona, Fabián Estapé. Fabián Estapé, con un gran sentido del humor, era un hombre gracioso, y cuando le preguntaron qué pensaba, estaba él en el Plan de Desarrollo, que si realmente habíamos tocado fondo, dijo sí, y ahora estamos escarbando. O sea, que efectivamente. Vamos a ver, yo creo que nuestros oyentes son infinitamente más inteligentes que todos los que hacen esa publicidad absurda que no hay quien se la crea. Basta con que se sitúen en el impacto de la pandemia. La pandemia significó un hachazo a la gente en cuanto a coraje, en cuanto a voluntad de andar para adelante, en cuanto que parecía que todo se había acabado. Bueno, pues el rebrote, esto que dicen que ya estamos recuperados prácticamente, en estos momentos tenemos 369.000 trabajadores más en paro que cuando empezó la pandemia. O sea, que el motivo del mayor optimismo es simplemente, pues, o porque te has cansado de decir que mal estoy y entonces te obligas a ver mejor o a ver con otros cristales la realidad en la que vives, o simplemente porque han conseguido convencerte los que mienten. Pero decir que que cuando empieza la pandemia había 460.000 empleados menos que ahora, o sea, desempleados menos que ahora, eso es una realidad. Entonces, si cuando la pandemia estábamos asustados al principio,
no hay motivos para que no estemos asustados ahora. Y lo que es peor es escuchar a quien tiene en sus manos al menos la primera propuesta para hacer que mejore el mercado de trabajo, que es la ministra, que quizá habría que llamarla ministra del paro más que ministra de trabajo, pero cuando todo lo que se le ocurre es poner más trabas al mercado de trabajo. Y ahora haremos un ERTE, pero sin capacidad de despido. Y después, pero oiga, usted sabe lo que significa eso que está diciendo, que puede ser condenar a la gente al paro, sin más. Bueno, y ha dicho, vamos a inventar, porque es que esta es otra, o sea, sí, son todos inventos. Ellos han inventado los ERTE, que es falso, y ahora va a inventar otra cosa que yo me he quedado a cuadros. Ahora va a inventar los ERTE para dejar de trabajar, o sea, para que en vez de echar al trabajador se vaya a casa temporalmente. O sea, por favor, pero vamos a ver si eso lo llevan haciendo las empresas españolas. Pero váyase usted a la SEAT, a la Volkswagen, a la no sé qué, que dicen, a ver, turnos, el turno de tarde y de noche, se ha acabado el turno, hay turno de tarde y de noche porque la producción va a ser menor y entonces los mandan a casa. O sea, ¿pero qué está usted inventando, la pólvora o qué? Fíjate, hay algunos tipos de contrato que son muy peculiares, como por ejemplo el famoso contrato de la vendimia, ¿no?, que se activa y se desactiva en la campaña, que son sectores pequeñitos de la economía, muy simbólicos, pero muy pequeñitos, y podría ser excusable, desde luego no que una ministra de Trabajo lo desconozca, pero que alguien, el oyente casual, que no conozca esas modalidades de empleo. Pero estamos hablando de una realidad que es cotidiana dentro de algunos de los principales pulmones de la economía española. Por ejemplo, automoción. Dabas el mejor ejemplo. Pues en las fábricas, no solo, además, industria en general, ya nos vamos casi a un 15-20% del PIB afectado de forma recurrente por este tipo de ajustes de jornada, que para dejar los salarios intactos lo que hace es mantener el salario por hora que se ha negociado, pero ajustar los días de operativa a los pedidos que van entrando saliendo. Que eso es ERE parcial, se llama, es un ERE parcial o un ERE temporal de toda la vida. Pero, Carmen, además que se aplica en sectores económicos que pueden suponer aproximadamente el 20% de la economía española y que son además vitales en un milagro exportador como es el de nuestra automoción. Entonces, claro, insisto, que una persona que nos está escuchando desconozca eso, yo dudo que lo desconozcan nuestros oyentes, por cierto. Yo sospecho que la abrumadora mayoría está familiarizada con ello. La que no lo conoce es la que lo ha dicho. Claro, lo que me asusta es que tenemos una ministra de Trabajo que no conoce ni los elementos más básicos del mercado de trabajo. Yo ya empiezo a dudar si no lo conoce o quiere vendernos gato por liebre. O sea, quiero decir que tiene... Bueno, pero entonces es un insulto. Por supuesto. Ella son idiotas los españoles y les puedo contar lo que me dé la Yo creo gana, que ella lo sabe. Lo que pasa es que como tienen que vender que hacen cosas, pues ahora voy a inventar, lo voy a llamar, en vez de un ERE parcial o temporal de toda la vida, no, voy a crear una nueva figura que se va a llamar ERTE temporal, que no sé qué, que viene a ser lo mismo. O sea, pero es por inventar, pero yo creo que lo saben de sobra. Y otra cosa te digo también, Carmen, que has hecho algo muy importante, que repasar cómo está la tasa de paro en el resto de Europa. Hombre, es que y yo quiero que los oyentes recuerden, por encima de cualquier otro dato del que podamos dar hoy, ese. Porque estaba compartiendo el profesor cuánto ha aumentado el desempleo en términos formales. Yo me estaba refiriendo también a las otras formas de desempleo que se camuflan en uno u otro epígrafe. Pero incluso dando por buena la tasa oficial... Claro. Incluso dando por buena la tasa oficial, 15,7, ¿no? Estamos hasta multiplicando por 5, por 6 los niveles de paro que se llegan a ver en algunos de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, sí, todos los países han tenido una pandemia, todos han tenido restricciones, todos han sufrido una caída de la actividad muy grande. Y la misma España, que con un modelo de flexibilidad, de crecimiento, lideraba la creación de empleo en Europa, que 3 de cada 4 empleos generados en Europa se generaban en España. Esto es hace 2 telediarios. Hace 2 telediarios era eso, el mercado de trabajo español. Con un cambio de gobierno y con la primera turbulencia económica hemos pasado a ser, una vez más, el enfermo de Europa. No. Somos el único país donde se dispara el paro de forma masiva. Ni Grecia está tan mal. Y esto hay que decirlo porque no estamos todos igual. Todos los países han absorbido enseguida el desempleo inicial que se generó con la pandemia y España vuelve a quedarse
no atrás, sino es que es un paria, está por completo fuera de la normalidad. Totalmente, fuera de yo he citado 1, 2, 3, 4 y 5, sí, incluido Portugal, pero podría seguir, Que o sea, sí. la lista es enorme, o sea, están por delante de nosotros mucho mejor, yo que sé, Lituania, Estonia, Y o sea, potencias países turísticas, a mogollón. Potencias turísticas, Por supuesto. de mucho menor poderío a España, y hablamos de Malta, de Chipre, de Croacia o de Grecia, están mucho Mejor que mejor que nosotros. España, y su mercado de trabajo ha aumentado Sí. 1 punto, 2 puntos el paro. No está auténtica salvajada. Que el No, y en desempleo este punto, profesor, real es el que es 5 profesor, millones de personas. en este punto, aparte de la flexibilidad o no del mercado laboral, que es muy importante, aquí está también el asunto de las ayudas directas y de las bajadas del IVA y de las mentiras que nos han dicho sobre eso y Europa. Porque hasta Alemania bajó el IVA de la restauración. 2 veces. Que, en fin, tampoco es un país que se pueda comparar a Francia o España en llegada de turistas. Vamos a ver, que no es su industria nacional, para empezar. Pues aún así, bajó, por supuesto, Italia, Francia, Grecia, bajaron el IVA de la hostelería. Ayudas directas a las empresas para que pudieran seguir funcionando. Si aprobaron 7.000 millones en marzo y todavía no han llegado y estamos a 3 de julio. Claro, pero es que ahí el secreto es muy claro. El presidente mordió el anzuelo. El anzuelo consistía en colocar a toda una serie de adláteres que le garantizaban el voto para mantenerse en el poder y crear 22 ministerios. O sea ¿y eso qué significa? Necesidad de dinero. Y si tienes necesidad de dinero, resulta que no puedes bajar los impuestos porque te has metido en unos gastos corrientes, que esto es lo que es escalofriante, unos gastos corrientes, no de inversión, que a los que no puedes hacer frente. Esto es, a cualquier que en un ámbito familiar, un ejemplo de este tipo, te dirían pues que es un pródigo, que el sujeto que gasta más de lo que tiene. Y este es un típico ejemplo de prodigalidad. Pero lo que tenemos que ser conscientes, y poniendo otros índices para que no digan que nos ensañamos con el paro, ha aumentado la pobreza en España, sin ninguna duda. Índices, por ejemplo, elocuentes. Es la primera vez que en lo que llevamos de año, por cada coche nuevo que se ha vendido, se han vendido 5 coches de segunda mano. Eso no es casual. Eso es que lo que antes compraban coches o renovaban el coche cada 3, 4, 5 años, pues ahora han llegado al 5.º año y dicen no, vamos a seguir esperando porque no está la cosa para andarse con coches arriba, coches abajo. Y las fábricas de automóviles y los concesionarios, unos cierran y otros con reducción de empleo. No, y con asuntos muy importantes metidos en una botella con tapón, como son los desahucios, las presentaciones de las suspensiones de pago, todo eso está ahí en una botella y cuando haga el tapón zasca, verás la que se va a armar. Nieve, claro, nuestros oyentes lo saben. Se ha retrasado la obligatoriedad de presentar concursos de acreedores, por lo tanto las quiebras no se reflejan en las estadísticas, pero claro, ya hay miles de empresas que han echado la persiana a todos los efectos prácticos. Por cierto, ¿cómo van a cobrar los trabajadores de estas empresas los fondos del Fogasa o lo poquito que les quede si el propio gobierno está retrasando la materialización de lo que son quiebras? Pues esos son los escudos sociales, no son escudos para proteger a la sociedad, son escudos para que la sociedad no vea lo que está pasando del otro lado. Pero al final el tapón va a saltar. Efectivamente. Y mientras salta o no salta, os voy a hacer una recomendación buenísima, porque ya sabéis que están aquí las rebajas del Corte Inglés, así que preparados, listos. El Corte Inglés tiene descuentos de hasta el 50% en todo lo que necesites de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza. ¿Te vas de vacaciones? Pues hazlo pisando con estilo, con la selección de marcas de zapatos de mujer, hombre, sandalias y deportivos. Hay seguro, uno para cada gusto de cada uno y con descuentos de hasta el 50%, que encanta a todos, hombre, que sí nos encanta. Y si te vas de vacaciones a algún sitio de mar y de piscina, pues tenemos lista para ti una selección de marcas de baño con hasta un 30% de descuento. Por último, que no se te olvide un básico en vacaciones, lo mejor en lencería y corsetería
con descuentos de hasta el 50%, y para que duermas más a gustito que nadie, pues también una selección de pijamas y camisones de Énfasis por solo 19,95. Te recuerdo, tarifa plana del Corte Inglés Plus, te lo llevan en 2 horas o como tú quieras, cuando tú quieras. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Así que ala, preparados. En Es Radio, Economía para Todos. Y os voy a hablar de otra cosa muy importante que afecta al sector Horeca. Miren, seguramente este verano sea pues uno de los más esperados en mucho tiempo, eso no hay la menor duda. La recuperación de una cierta normalidad, de una cierta relajación en las medidas por parte de los gobiernos y de la aceleración de la vacunación, pues bueno, hacen que por fin pues veamos cierta luz al final del túnel, como también lo hace uno de los sectores que más ha sufrido esta pandemia, que es el sector Horeca, que es la hostelería y la restauración. ¿Qué pasa? Pues que tienen puestas sus esperanzas en estos 2 meses. Bares, terrazas, hoteles. Se espera que este sector recupere las pérdidas del último año y la previsión es que llegue al menos al 60 o 70% del negocio registrado en 2019 si se dan todas esas condiciones. Así que por esta razón Banco Santander, que siempre ha estado al lado de sus clientes y de las pymes, ha situado este verano a este sector, Horeca, como uno de sus prioridades. Desde que comenzó el año, la entidad ya ha financiado con más de 1.000 millones de euros a los 130.000 clientes con los que cuenta pertenecientes a este grupo. Gracias a estas ayudas, los negocios han podido seguir abiertos o han podido ampliar espacios en el exterior. La entidad también ofrece a sus clientes diversos productos y servicios como Santander One Empresas, que son unas cuentas personalizadas para el sector Horeca, también el TPV virtual, que ahora permite el pago por Bizum, y a todo ello se le suma la amplia oferta de préstamos en el pago de impuestos, leasing o diversas soluciones de equipamiento. Esta es la manera en la que Banco Santander demuestra su apoyo a los negocios y a los empresarios. Vamos a ver si se dan por fin las condiciones para que este verano sea lo más parecido posible a la normalidad y podamos entre todos salir cuanto antes de esta pesadilla. Economía para Todos. Bueno, y vamos con Escribá, porque ya le dije el otro día, se reía mucho Isaac, le dije a Dieter que me lo iba a llevar a casa este hombre, me lo iba a adoptar, porque es que va y le joroba a redondo el acto de la semana. O sea, preparan el acto de la firma con la mesa fuera de la escalinata, los sindicatos, Garamendi, el presidente del gobierno, y montan ahí todo el carajal para una determinada hora, y unas horas antes va a Escribá y le joroba todo el invento. O sea, ala. Dice, los baby boomers les voy a meter un palo que se van a enterar. Dice, va a ser pequeñito. Bueno, sí, pequeñito. O van a trabajar más o les voy a meter un tal porque tienen que tener esa franja de edad, tienen que tener solidaridad con todo el mundo y tal y no sé qué. Y les fastidia el acto. Y es que digo, a este tío me lo llevo. Ya ayer me gustó menos porque ya lo de que la culpa la tienen los demás, no. Pero el jueves yo le hubiera adoptado. Le hubiera dicho, hombre, este tío ha dicho lo que piensa, ¿eh? Luego ya se ha retractado y ya no me gusta tanto, ya nada, ya que se vaya otra vez al orfanato y eso, lo que sea, no, ya no lo adopto, ya que sea cualquier, yo que sea, al ministerio, ya que sea, donde quiera. Yo creo, Carmen, que si vamos a hablar de eso, convendría que le llamaras por teléfono a saber lo último que está pensando. No sea que tampoco lo interpretemos bien, ¿no? Porque lo curioso es que la aclaración no sirve de nada, es para decirle, no, si lo habíamos interpretado así. Perfectamente, ¿no? Lo habíamos interpretado perfectamente. Vamos a recordar lo que dijo, hombre, Isaac, porque es que lo explicó perfectamente. Claro. El grupo de edad, lo que se esperaba de ellos y lo que les iba a pasar, en el futuro, porque, hombre, ¿qué pasa? Es que sois muchos
le faltó decir, sois muchos, habéis trabajado muy bien, habéis tenido un montón de hijos y vais a tener una pensión de narices y encima vais a vivir muchos años, así que os tengo que machacar. Ya veréis, hombre, se entiende perfectamente. Esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo. Es un ajuste bastante moderado porque España no tiene un problema agudo de pensiones. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más. Tenemos todavía que concretar los detalles. La única mentirija que metió ahí en medio del tinglao fue que no hay ningún problema en el sistema de pensiones. Y entonces dices, oye, si no hay ningún problema en el sistema de pensiones, ¿por qué tienes que fastidiar hasta franja de edad? Eso es contradictorio con que pagaremos con impuestos. Y con todos, si no hay problema, pues déjales en paz a los baby boom. Y simpatizo con todo el que le reviente un acto a eso sí, a Pedro Sánchez. Al del Barranco. En ese sentido entiendo, ¿no?, tu simpatía, que tomo solamente por temporal. No, ya muy circunscrita. No, que ya le he vuelto a echar, porque para mí este señor, el señor Escrivá, está firmando el papelón de su vida desde que entró en el gobierno. Hay que decir las cosas como son. Vamos a ver. Usted habla de pequeño ajuste en las pensiones, de ajuste muy moderado en las pensiones, cuando todos sabemos que ahora mismo una pensión de media, ahora mismo, no dentro de 10 o 20 años, cuando la situación demográfica vaya siendo mucho más evidente, no, hoy más de 100 euros mensuales de cada pensión se pagan con deuda. Hoy. El déficit equivale efectivamente a eso, a que a cada pensionista le quitásemos de su pensión un promedio de 100 euros todos los meses. Todos los meses, no una vez al año, todos los meses. 100 euritos en la de julio, 100 euritos en la de agosto, 100 euritos en las extras. ¿En la paga extraordinaria también? Todas, 100 euros en cada una de las pagas. Entonces, si tú tienes un agujero así de grande, lo último que puedes hacer, si te quieres seguir llamando a ti, bueno, me imagino que aún es un hombre verdaderamente arrogante, ya lo hemos visto en sus cuando ha descolgado el teléfono a llamar a todo periodista que se ha limitado a hacer su trabajo. Lo sufrió Carlos Segovia, lo vimos también con compañeros de otras radios. Bueno, detrás de toda esa arrogancia, ¿qué hay? La voluntad de soplar y sorber, de hablar del problema, porque es verdad que el ministro Escrivá ha querido hablar del problema, ha reconocido que hay un problema con las pensiones, y luego, a la hora de la verdad, desdecirse de todo lo que había dicho antes de llegar al poder, o incluso decir que bueno, que sí que hay un problema, pero que va a ser, como digo, comillas, pequeño ajuste o muy moderado. Pues yo le digo una cosa a nuestros oyentes: si medimos en términos de caja la situación de la seguridad social, tenemos con diferencia el mayor agujero de toda Europa. Y si lo medimos en términos de caja, solo hay 2 países, España e Italia, que tienen déficit en la seguridad social. Solo 2. Por lo tanto, dejemos de engañar a los pensionistas, a los trabajadores que mañana serán pensionistas, y admitamos que las cosas están no mal, muy mal, como resultado de un invierno demográfico que tiene mucho que ver con factores culturales también y valores que hemos perdido por el camino, no solo situaciones económicas que también. 2, un desastre laboral que no deja de ser casualidad. Cada vez que gobierna la izquierda se destruye paro, y como este sistema en parte tiene una lógica entre comillas piramidal, dependes del empleo. Si destruyes empleo, destruyes equilibrio del sistema de pensiones. Y por otro lado, que el sistema en sí nunca ha sido el más apropiado, porque pone al trabajador y al jubilado a expensas del político, no a expensas de su propio esfuerzo ahorrador a lo largo de su vida. Por lo tanto, tenemos todo encima de la mesa para que este problema siga empeorando. Y lo único que hace Escrivá es, a veces enseña la patita, reconoce que hay un ligero problema y enseguida se vuelve a desdecir. Es total y absolutamente incapaz de reconocer que las cosas son mucho más graves. Y el vilipendiado factor de sostenibilidad que él se cargó hubiese equilibrado las pensiones en aproximadamente 3 años, ¿de acuerdo? Que no era la solución de largo plazo, pero en 3 años de pseudo-congelación, porque era una pseudo-congelación, de facto era incluso una pérdida de poder adquisitivo, pero venía apreciada una ganancia de poder adquisitivo, y venía centrada en un colectivo que tenía las rentas garantizadas, no así los trabajadores en activo. No se mantuvo el factor de sostenibilidad, se introduce más populismo por la vía del IPC, cedió el PP también con aquello del IPC, y por lo tanto generó un caldo de cultivo propicio para que ahora ya venga esta panda de indocumentados a arruinar definitivamente el sistema. Y me quedo con una frase de José Piñera,
el diseñador del sistema de pensiones de capitalización que triunfa allá donde se ha aplicado, desde Australia hasta, por supuesto, su patria Chile, Hong Kong, en Suecia, en todas partes donde se ha aplicado. Es un sistema que genera equilibrio. ¿Qué decía José Piñera? Cada vez que los políticos van a Toledo, agárrense la cartera los pensionistas. Una cosa, profesor, porque mira, Pepe, para que no nos distraigamos sobre lo fundamental, que es que el jueves se firmó un documento en el que nos vendieron que era la reforma de las pensiones y no tiene nada de reforma del sistema de pensiones. Tiene ¡ay, qué bien que me voy a llevar a aplaudirme jubilados actuales porque os voy a subir el IPC y si es negativo no os voy a tocar nada! O sea, está diseñada para que los 9 millones de pensionistas estén contentos, pero no arregla nada. Porque luego coge y dice, bueno, pues como tengo mucho agujero, cojo una parte del agujero y lo paso al presupuesto y entonces ya lo limpia un poco, ¿vale? Y luego me cargo el factor de sostenibilidad, que ese sí que es para que tiene en cuenta que la esperanza de vida pues cada vez es mayor y entonces pues era un poco equilibrar intergeneracionalmente el asunto. Tú que eres pensionista, ¿qué te ha suscitado esta gran reforma con mesa, con fotos, con imágenes, con de todo? Yo, cuando vi qué es lo que se firmaba, dije simplemente, ¿y esto para qué sirve? Porque no, lo que me tienen que decir es exactamente cuánto va a costar, cómo va a seguir de desequilibrado o de equilibrado, si es que se pretende llegar al equilibrio, y cuándo se va a conseguir. Eso fue simplemente una foto, es lo de siempre. Es una foto de unos señores que están firmando algo absolutamente inconcreto. Bueno, los pensionistas actuales no era concreto, era dirigido. No, pero vamos a ver. Cuando te enfrentas a un sistema como está, y como estaba diciendo Diego, no entra en tu mente el hacer un sistema de capitalización y asumir un periodo transitorio muy duro. Mixto, porque es estar dotando de capitalización al mismo tiempo que cumpliendo con los compromisos del reparto, pero de acuerdo que diga usted simplemente vamos a seguir en el sistema de reparto, reconozco que actuarialmente es un cálculo que está mal hecho, porque hemos pensado que se iban a morir a los 68 años y ahora se empeñan en vivir hasta los 90. Hombre, claro. Y esto no estaba previsto. Y la gente no quiere mala tener hijos. Claro. La gente mala no, costumbre la de edad y la de no tener hijos también. Pero date cuenta, una posibilidad es que tú seas honesto y que plantees a la sociedad, habría dos posibilidades, o subir cotizaciones, pero entonces es un coste laboral más alto, con lo cual generará más desempleo. Y menos gente abajo. O bien hago que trabajen más años, y eso a ver usted cómo lo dice, o simplemente rebajo la pensión. Esas serían las alternativas. En cualquier caso significa negación de derechos adquiridos, llamándole con su verdadero nombre. Ya, pero otras veces también nos han subido los años de cálculo, la edad de jubilación y tal, y también nos han recortado derechos, porque al final las pensiones se han ido reduciendo por la puerta sin enterarnos. O sea, ese cuadro de, en vez de 15 años del cálculo de la pensión, pues ahora van a ser hasta 25 no sé qué. Eso es que te recorto pues la pensión. Vamos a ver. A eso voy. En cualquier caso, cualquier retoque que se haga para intentar ajustar supone siempre negación de derechos. Ahora, tiene usted, dentro de los derechos, en todo caso, tiene que buscar cuáles son los derechos menos lesivos y enfocar la reforma por ese camino. Que yo creo que eso es lo que pretende cuando da la opción de trabajar más tiempo. Porque es más duro decir, la pensión que usted esperaba tener, pues se va a reducir en el 12%, eso es mucho más duro como negación de derecho que el decir, hombre, trabaja usted año y medio o 2 años más y seguirá teniendo la pensión
que usted esperaba, ¿no? Tampoco está claro que trabajando 2 años más van a tener la misma Pero no dicen pensión. así. Yo lo que le diría al ministro Escrivá es, ¿qué ocurriría, señor ministro, si una compañía aseguradora tuviera un grupo, aquí le llaman colectivo? Bueno, colectivo, ya sabes, en Hispanoamérica es un autobús. Sí. Entonces, aquí tenemos un colectivo que están asegurados de una pensión privada con la compañía de seguros, pagando una prima desde el momento de la contratación hasta el momento de la percepción de la prestación. ¿Qué ocurriría si esa sociedad dijera a los asegurados: pues mire, yo les voy a retocar la pensión que ustedes tienen asegurada, pero no mucho, ¿eh? Un poquito. O bien que ustedes trabajen pues 5 años más para empezar a cubrir, porque ahí habrá, en esos 5 años, morirán algunos que no llegarán a percibir la prestación, con lo cual nos lo ahorramos. ¿Qué diría el ministro? ¿Cómo se pondría a la actividad privada aseguradora? ¿Cómo crucificarían al gerente de esa entidad? Y pues eso es lo que está haciendo el ministro. Es decir, yo, junto a la pensión mía obligatoria, trabajando hasta el año 70 de vida, porque siempre se dice, no, claro, es que como son 65 menos las pre, ¿no? No, mire, en el sector público hay una parte que es educación universitaria, funcionarios, clases pasivas, que ahora las está englobando a la seguridad social. Desaparecerán las clases pasivas en el proyecto del ministro, en contra de todos nosotros. Entonces, tenemos los docentes funcionarios universitarios que se jubilan normalmente como jubilación obligatoria a los 70 y solo pueden optar por una anticipación con los años requeridos y a los 65, ni un mes menos. Pero lo mismo pasa con el Poder Judicial. Los jueces también se jubilan, no como los trabajadores a los 65 años, sino 70 o incluso más. Entonces, la pregunta es, si a mí el Colegio de Abogados, con quien contraté en el año 61 una jubilación para cuando yo cumpliera 70 años, ¿qué ocurriría si cuando yo he cumplido los 70 años voy a pedir que ya he cumplido los 70 y que a partir del mes que viene que me ingresen la pensión, me hubieran dicho, pues mire, es que los números no nos salen y entonces en vez de la que usted tiene contratada le vamos a pagar un 70% de eso? ¿Qué diría? No, hombre, a la cárcel, un escándalo, estafa. Es que estamos una aquí estafa. como considerando que lo del Estado es todo bueno. Eso ha sido el lavado de cerebro que se le hace a la población, cuando eso mismo en el sector privado no plantearía la mínima duda. Porque a las compañías de seguro le piden unas garantías en reservas matemáticas sin las cuales no pueden formar las pólizas de aseguramiento a largo plazo. Y eso el Estado con su reparto, capitalización cero. Ahora le voy a dar la palabra a Diego porque es que hay que decir que Escrivá, como ya hacía cuando estaba en la IDEF, lo fía todo a la llegada de ahora 10 millones de inmigrantes, que van a venir todos y van a tener unos trabajos chachi y van a cotizar chachi y total, luego no van a costar nada. O sea, un dislate. O sea, todo esto es que ellos suponen que todo va a ir fenomenal. Pero bueno, ahora vamos a entrar en eso que no es un detalle, es que es muy importante. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Es una buena noticia porque millones de españoles por sí mismos o a través de fondos de pensiones o de fondos de inversión tienen acciones en la bolsa y verán acciones bancarias. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha anunciado este jueves pasado en el Parlamento Europeo que va a levantar a finales de septiembre el veto al reparto de dividendos en las entidades bancarias, siempre que las condiciones financieras y económicas no se deterioren. Pero vamos, Lagarde lo ha dicho bastante convencida, así que adelanta ese levantamiento del pago de dividendos. Fíjense que según datos publicados por la Autoridad Bancaria Europea, la rentabilidad sobre recursos propios de la banca europea ha mejorado de manera sustancial en los primeros 3 meses de 2021, que esto es quizá lo que apoya esa decisión. Entonces había alcanzado un ratio del 7,6 frente al 1,9 del cuarto trimestre de 2020 y es, pues bueno, el mejor dato que se registra desde 2014. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, vamos a rematar ya, Diego, este asunto porque después quiero que hablemos de la ley antifraude que se ha aprobado esta semana y que nos va a traer más impuestos. Ya quieren cambiar sucesiones, patrimonio y no sé qué. Pero bueno, básicamente Escrivá, que ya lo decía cuando estaba en la IREF, en su plan que había hecho de reforma de las pensiones, que no se parece en nada a lo que está haciendo ahora por fases y por trozos y por tal y cual, es tener, en esto sí que coincide, aunque en menor medida, siempre ha tenido la esperanza de que esto se iba a solucionar en función de que iban a venir a España X millones de inmigrantes. Ahora hablan hasta de 10 millones de inmigrantes. 10 millones. O sea, es que dice, ¿pero de dónde van a salir 10 millones de inmigrantes? Habrá 15 millones de parados. Porque claro, van a venir todos a las nuevas tecnologías, Decíamos son todos antes que ingenieros o... Decíamos antes que el paro es del 21,5. Entonces, en un país en el cual 1 de cada 5 trabajadores no tiene empleo en términos efectivos y que, al contrario que Europa, donde se sigue generando empleo, la recuperación ha sido más o menos en forma de V, nosotros nos quedamos muy atrás. Y sin embargo, pues nos venden este discurso. Bien, pues miren, esto es muy sencillo. Todos los países europeos tienen en juego algún tipo de mecanismo automático de estabilización. Y las pensiones no dependen de que el ministro de turno sea más simpático o menos. En el caso de Escrivá, menos simpático, ¿no? Sí. Dependen de cuáles son los ingresos que entran en la caja, los gastos que salen de la caja y cuál es el equilibrio demográfico, las previsiones de empleo y demás. Donde el margen de error, pues por el lado de los ingresos es 0, por el lado de los gastos es 0, y las previsiones, como son de ciclo corto, pues están hechas a 2-4 años, pues no hay un margen de error muy grande. Esto es así en todos los países europeos. Los que tienen un sistema de cuentas nocionales, los que tienen un sistema puro de reparto, los que tienen mixto con capitalización, es decir, con un pilar chileno como Suecia, los que tienen solo capitalización, que también los hay, muchos de los antiguos países soviéticos le tienen tanto repelús a la idea de que la jubilación dependa de los políticos. El sino del Reino ahorro Unido propio. también, que no es ninguna Bueno, Rusia. Y el Reino Unido, además, Soviético. el Reino Unido tiene algo muy interesante, es que el ahorro en Reino Unido está libre de impuestos en los primeros 5.000 o 10.000 euros. O sea que las aportaciones a planes de pensiones o fondos de inversión, cuando se retiran, en una cantidad muy importante, 5.000, 10.000 euros, no recuerdo, está totalmente libre de impuestos, con lo cual, a la hora de complementarte la jubilación que te ha tocado, por planes de empresa, principalmente, tienes un tratamiento fiscal muy ventajoso. Aquí estamos hablando de rejonazos del 23-25%, ¿no? Bien. En el caso específico de España, no tenemos este tipo de reglas en aplicación. ¿Y cuál es el problema? Que todos vivimos en base a cálculos, ensoñaciones, contabilidad creativa de me saco los ingresos para meterlos en el presupuesto, me invento que quizá vienen 10 millones de inmigrantes. Mire, el día que vengan, un sistema de pensiones serio los incorporará dentro de su cálculo. Y si generan riqueza suficiente, Pues será para bien. Y si no la generan, que también puede ser, porque hay 2 tipos de inmigración, también podrá ser para mal en términos de equilibrio del sistema. Entonces, yo viendo el tipo de inmigración que aplaude la izquierda en España, no me parece que sea precisamente el tipo de inmigración que viene a pagarnos las pensiones. ¿De acuerdo? Ahora, si fuese una inmigración muy cualificada que viene a apuntalar y sostener el mercado de trabajo, se puede integrar en el cálculo. Si fuese una inmigración poco cualificada que va a aumentar un poco los ingresos, aunque sea por mogollón, también se puede implementar en el cálculo. Pero cuando lleguemos al río,
ya cruzaremos el puente. De momento esto es mentira. Y lo único que tenemos es que el sistema de pensiones está en un déficit total y absoluto, casi inaudito en Europa. Solo Italia tiene algo así. Entonces, que me hable usted de que en los próximos años van a llegar aquí 10 millones, como si llegan 20, como si llegan 5, como si no llega ninguno. Ya lo veremos. Pero el sistema hoy está quebrado y usted lo único que está haciendo es ahondar en la quiebra y hacer castillos en el aire. A mi manera le ha dado una patada al balón y el que venga que arre. O sea, primero a mí que los jubilados de ahora me aplaudan, sí, y dentro de 2 años y medio, si es que me voy, pero o es 4, el primero que es el primero, Carmen, que reconoce que hay un problema, que se propone que lo va a solucionar, pero lo no, cual me parece estupendo, pero no lo y aborda. a la hora de la verdad No. los pantalones están en el suelo. No, porque le han dicho, pero tú estás ¿de qué vas? O sea, Totalmente. que no, hombre, que no. Tú ahora tienes que vender alegría y sonrisas y tal. Y luego el que venga después, que lo arregle si quiere. Y si no, pues patada al balón. Me vas a perdonar, yo siempre he sido muy duro con él, desde que he visto por dónde iban las tornas, pero mi eterno desprecio intelectual a quien le dice a los españoles que se va a tomar en serio este proyecto de solucionar las pensiones, lo cual es un mal enorme que tenemos que atajar de una vez por todas, por el bien de quienes hoy son pensionistas, quienes mañana lo van a ser, por el bien de todos tenemos que ajustar esto lo antes posible, y por lo tanto, tan prometedor fue el hecho de que este señor, sí, al contrario que otros, se refirió a que había un problema que solucionar y empezó a deslizar algunas ideas interesantes, y a la hora de la verdad lo único que ha hecho es meter más demagogia y más mentira y más desequilibrio dentro del sistema. Por lo tanto, igual que se le reconoció al principio que su llegada al gobierno pues tenía una cierta aura de tecnocracia, de nada, un desastre, un tipo nefasto, Escriba. Bueno, nos hemos puesto tan serios que casi ya ahora hablar de las herencias y el patrimonio. ¿Y si hablamos del Jeta de Ábalos que nos había dicho que le habían dicho en Europa que nos tenía que subir los peajes y resulta que ha dicho Europa, si yo no he dicho nada? O sea, que el IVA de tal, si yo no he dicho nada. O sea, pero es que ya lo de los peajes es lo mismo. O sea, ha tenido que ser una pregunta de un eurodiputado que ha dicho, oye, vamos a preguntar si es que realmente han pedido a España que suba los peajes de las autovías. Y es que al final le han dicho, ¿qué va? Si nosotros no hemos dicho nada. O sea, lo de Ábalos, yo tengo aquí varias. Ábalos es que no da una. Ahora tiene que dar cuentas también, cuidado con el expediente de la compra de Aeroeuropa por Iberia. De lo de Plus Ultra, del límite del precio de los alquileres, que va a tragar con lo de Podemos, porque ya han tragado con la ley trans y con un montón de cosas, y van a tragar con esto también. Un 10% se está empezando a filtrar por ahí en zonas tensionadas, cuando están bajando un poco los precios. ¿Te acuerdas al comienzo de la legislatura que algunos nos decían que Pedro Sánchez era un crack, que había conseguido aislar el núcleo de Podemos, que al final neutralizaría las medidas? Todo lo que están haciendo es tragar con el programa de máximos de la extrema izquierda, y con el control de precios lo volveremos a ver. Y el que siga teniendo fe a que en España tenemos una izquierda moderada, no sabe en qué país vive y se está equivocando hasta el fondo, y lo vemos a diario. No, pero algún día se despertarán. Bueno, tú de Ábalos sabes mucho, que es de tu zona, zona. Mira, yo, el día que se le ocurrió a Ábalos pensar en los peajes a las autopistas y autovías, no, y no descartaba carreteras secundarias, o sea, a todo el sistema de carreteras. Y a la calle de abajo, porque no se ha puesto aún. Bueno, pues a todo llegará, porque ahí hay ya la posibilidad, ya tenemos las cámaras. Ahora es problema de controlar los carnés de identidad de los peatones para que paguen según los kilómetros que hagan. No, pero escribí en ese momento un artículo en nuestro periódico, en Libertad Digital, diciendo que es una forma de cobrar 2 veces la misma cosa. Vamos a ver, las autopistas, había 2 modalidades, o bien la autopista que promueve el Estado y que la financia el Estado, que son las vías libres, y las autopistas que se someten a concesión y que la empresa concesionaria cobrará un peaje para recuperar la inversión y el rendimiento esperado, ¿no? Entonces, me está hablando de unas autopistas que hemos pagado todos para que empecemos ahora a pagar cuando las usemos.
Es que eso es absoluto, eso es meterte la mano en la cartera. Total. Esto es absolutamente inadmisible. Pero es que además lo peor es que había dicho que es que Europa lo pedía. A mí lo que me llama la atención es que nos tomen por idiotas todo el rato diciéndonos cosas de Europa que luego se comprueban que son... Europa es un edificio. No Sí, va a salir alguien así sí, con nombre y apellidos que habla español a decirte, oye, eres un mentiroso. Entonces, claro, yo creo que juegan un poco con eso, el comodín. Es Europa. Bueno, a ver, ahora viene la parte de los dedicada a la publicidad particular. Diego nos va a presentar una recomendación que tiene 1 minuto para hacerlo porque yo tengo que hacer otra. Pues no me hace falta ni 1 minuto. Este libro se llama El capitalismo no es el problema, es la solución. Su autor es Rainer Zitelmann, que es un autor de mucho éxito en Alemania, empresario de éxito también. De joven era maoísta, luego vio la luz y este trabajo es, yo creo, fundamental, porque es una refutación... Vio mucha luz, porque Sí, de sí, maoísta a capitalista. Es un gran empresario hoy en día, además, o sea, ha tenido éxito en todas las facetas de la vida, ¿no? Venía de una juventud muy escolar a la extrema izquierda. Y en este libro, El capitalismo no es el problema, es la solución, que además he tenido la suerte de traducir, explora... Esa es la publicidad, lo ha traducido Bueno, la Diego. traducción ya está cobrado, o sea que a mí ya no me va nada en esto. Es porque el libro está muy bien. Por eso. El libro está muy bien porque compara la vida real, no la teoría, no las ensoñaciones, no, la vida real, por qué el capitalismo funciona, por qué el capitalismo no es el problema, es la solución. Y yo a los que están viendo la tele, me están viendo aquí, ¿verdad? ¿Quién lo ha hecho? Pues un oyente. A los oyentes hay que tratarlos de lujo. Se llama Rafael Llamas Cadaval, es sevillano y es doctor en medicina y cirujano. Así que muchísimas gracias por hacerme este retrato, foto, no sé cómo lo llamará él, no tengo ni idea. Para los de la radio lo pondré en Twitter para que vea que artista. Es precioso, precioso. Y le doy muchísimas gracias por haber pensado en mí y habérmelo hecho. Más cosas. Gracias a hoy, ya les he dicho, realizando el programa Isaac Vizcaíno, en la producción Naya Pertusa, a los compañeros de Libertad Digital Televisión, a todos ustedes por estar ahí, por seguirnos, porque van a volver el sábado que viene y además le van a decir a todo el mundo que si no han podido seguir el programa en directo, lo pueden seguir en audio online o en podcast de la mano de Banco Santander para que lo escuchen cuando quieran y donde quieran. Volvemos el próximo sábado, que pasen un buen fin de semana y cuidado en la carretera que, madre mía, menudo mogollón que hay.